Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, hoy vamos a aprender el ciclo contable de una empresa. Nosotros para entender el ciclo contable tenemos tres procesos que toda empresa que se constituye aquí en el Ecuador debe de seguir. Primero vamos a tener una apertura o asientos de apertura contable, que son todos los activos, todos los pasivos y el capital que empieza la empresa, que empiezan los socios. Por ejemplo, dos hermanos se asocian, crean su empresa y cada quien aporta con mobiliario, con equipo de computación, con dinero, con cuentas bancarias y lo demás. Así se constituye una empresa. Es por eso que desde el día uno la empresa no tiene ningún tipo de utilidad, ¿sí? Entonces, a medida que va pasando el mes, vamos a hacer movimientos que se llaman transacciones contables, en las cuales van a haber activos, pasivos, cuentas de capital, ingresos y también van a haber gastos del negocio como tal. ¿Sí? En el ejemplo que vamos a ver es una empresa de asesorías, entonces el único ingreso va a ser por dar contratos de asesoría cada vez que un cliente me pague. Entonces, luego que ya finaliza el mes, se hace un asiento de cierre contable. Son la presentación de los balances, que por lo general es el estado de resultados integral, en el cual están los ingresos y gastos de la empresa, y asimismo el balance general o estado de situación financiera, en la cual se registran los activos, los pasivos, en la cuenta de patrimonio va capital y es la única vez que ya va utilidad retenida o utilidad neta por el tema de que ya pasó un mes de operaciones la empresa. Entonces, este es el concepto básico para poder entender la solución al siguiente ejercicio que es práctico. Vamos a entrar aquí y vamos a analizar el ejercicio. A ver. La empresa Guamán y Asociados se dedica a dar asesorías legales y tributarias y presenta la información al 1 de febrero del 20XX. Entonces, este es el estado o sería el asiento de apertura como tal, porque es el primer día que empieza sus operaciones la empresa, para lo cual me dan los datos, tengo dinero, tengo mobiliario evaluado, tengo computadoras, tengo créditos y todo lo demás aportado por los socios, que no lo tengo. Pero nosotros en clases pasadas ya aprendimos que aquí hay una ecuación contable. Para sacar el valor de capital como tal, yo tengo que restar el total de activos menos el total de pasivos y me sale capital. Entonces, para yo poder hacer este registro, empiezo a hacer el primer estado de situación inicial. Así se llama este estado, estado de situación inicial, en el cual vamos a subrayarlo aquí para no perdernos. Voy a registrar las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Cuando el profesor me da esto, yo tengo que saber a qué cuenta pertenecen. Entonces, en clases pasadas vimos algunos tips, estrategias para poder identificar el nombre de las cuentas. Ahora vamos a ver. Dinero en efectivo es caja, mobiliario evaluado, todo lo que son muebles y equipos de oficina o muebles y equipos, la cuenta contable. Las computadoras, la impresora siempre van a ser equipos de computación. Los créditos pendientes con empresas, si es que no me dice algo a largo plazo como un préstamo hipotecario, que por lo general es a más de 20 años, pues solamente ponemos en cuentas por pagar, no cuentas por pagar a largo plazo, porque es menos de un año. Son créditos pendientes que tenemos con unas empresas para poder ejercer la actividad comercial. Y lo demás aportado por los socios, siempre las aportaciones. Cuando veas la palabra socio, eso se llama capital, porque así empieza una empresa, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer la primer parte del ejercicio, que es esto de aquí, lo voy a subrayar, y esto es el resultado que tenemos en lo que está aquí en amarillo. Vamos a ver. Primero, todo encabezado de cualquier estado de situación tiene que tener el nombre de la empresa, el nombre del balance y la fecha a la que estamos haciendo el reporte. Luego de esto, pues empezamos siempre los activos primero. Lo vamos a hacer de forma general. Aquí no se hace la separación de activos corrientes y no corrientes. Aquí es una sola clasificación de activos en la cual utilizo caja, pongo el valor de caja,
Muebles y equipos también es activo y equipos de computación. Una vez que ya no hay más activos, al final se hace una rayita, porque esto es una presentación contable para que no pueda otra persona alterar los balances de la empresa. Por eso no se deja ningún espacio. Luego acá se hace la suma de los tres que son los activos y perfecto. Siempre el total de activos va con doble rayita para que pueda cuadrar al final. En pasivos lo mismo, veo qué cuenta tengo, la única que tengo es cuentas por pagar por $14,000. Pongo total pasivos y pongo el valor único que tengo de ese crédito pendiente. Finalmente, patrimonio, pues para sacar capital, ya dijimos que es el total de activos, son los 58,000, menos el total de pasivos, que son los 14,000. Entonces, para finalizar en esta situación, yo siempre tengo que cuadrar el total de pasivos más el total de patrimonio, en la cual aquí tengo el total de pasivos y el total de patrimonio, que solo es capital, pues me da 58,000. Esto y esto se parece, entonces ya tenemos el estado de situación inicial cuadrado. Una vez que hacemos esto, en el ciclo contable que más decía, paso 2, vienen los movimientos en donde van a haber ventas, en donde van a haber compras, en donde van a haber préstamos y van a haber movimientos ya sean bancarios o también movimientos en efectivo, ¿sí? Entonces, para yo poder registrar todo eso, yo lo voy a registrar en el libro diario. Así se llama contablemente esto de aquí. Un libro diario. Déjame ver si puedo ocultar esto aquí. Ya, perfecto. Entonces, voy a trabajar con el libro diario. La estructura siempre va a ser la fecha, el concepto en donde vamos a poner el nombre de las cuentas que intervienen en esa transacción. La referencia, pues son los códigos que utiliza la empresa, el debe y el haber. Entonces, tenemos que saber qué comportamientos van a tener las cuentas de activo, de pasivo, de patrimonio, de ingresos y de gastos. Y lo cual lo pudimos ver en la teoría del libro diario. ¿Qué es un libro diario? Es un registro contable en orden cronológico. Es muy importante. En este libro yo tengo que ver los movimientos del día 1, que es la apertura, hasta el día 31, dependiendo del mes. En orden cronológico, 1, 2, 3, 4, hasta el 31. Yo no puedo ver uno, después lo que pasó el 15, después lo que pasó el 6, el 12, no. Todo tiene que estar en orden en el libro diario, en la cual siempre se registra primero el debe y luego con un espacio que hicimos en la práctica 5 espacios, pues se registran las cuentas del haber. El comportamiento es el siguiente. En el debe se registra todo lo que entra y en el haber todo lo que sale. Pero cada cuenta tiene su propio significado. Los activos y los gastos siempre van a aumentar en el debe. Cada vez que aumenta un activo o aumenta un pago o de un gasto, gasto de sueldo, gastos menores, gasto de arriendo, siempre se lo registra en el debe. Pero si ese activo disminuye, como puede ser un depósito, aumenta un banco, aumenta el activo, pero disminuye el efectivo. Entonces el efectivo o caja iría al haber. En cambio, las cuentas de pasivo, patrimonio e ingresos siempre aumentan por el haber y disminuyen en el debe. Entonces, este es un concepto básico para poder entender este libro diario. Vamos a analizar. Primero ponemos el número 1 porque es la transacción 1, la fecha, el 1 de febrero, porque era lo que teníamos aquí. Y empezamos. ¿Qué cuentas registro aquí? Las que yo hice anteriormente en el estado de situación inicial, ¿verdad? Empiezo. Las que están en el debe van a ser activos. Aquí solamente en un estado de situación inicial vas a tener activos, pasivos y patrimonio, que es lo que oculté. Déjame desocultarlo para poder mostrar. Ya, perfecto. Entonces aquí tenemos, mira, caja, muebles y equipo de computación son activos. Copio sus valores en el debe, pero los pasivos, que es cuentas por pagar y capital, van en el haber. Entonces, desde la primera transacción, todo tiene que ir cuadrando. Veo aquí, dice 58,000, sumo estos dos y me dice 58,000. Solo en el primer asiento contable se pone P/R, que significa para registrar. ¿Qué voy a registrar? Los valores del estado de situación inicial.
tengo que poner un concepto de lo que significa esa transacción. Una vez que tengo el de apertura, ahora sí empiezo. Transacción 2. Y empiezo a ver lo que pasó durante el mes. Vamos a analizar aquí qué pasó. Le pongo color para no perderme. Dice, en enero 6 o febrero, como tenemos en este caso, se realiza un contrato de servicios prestados a un cliente por $12,000. Se los cobra el 70% en efectivo y el 30% al finalizar el contrato de 30 días. Importante. La empresa que se dedicaba a dar asesorías. Entonces ya veo que ese ingreso es una asesoría. ¿Qué dijimos? Que los ingresos aumentan por el debe o el haber. Vamos a ver, Los ingresos aumentan en el haber. Entonces, esa cuenta de ingresos, si ves aquí, va a estar en el haber. Y los pagos, que obviamente es lo que yo voy a cobrar al cliente. Cuando yo cobro dinero, me dice el 70% en efectivo, entonces a 12,000 le multiplico por 70% y me sale el valor de caja, 8,400. Y el 30% al finalizar el contrato siempre es una cuenta por cobrar, porque es un cliente. Entonces, la suma de los dos me tiene que dar 12,000 y la transacción queda cuadrada. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje? Que en esta transacción aumenta caja y aumenta cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque ya tengo mi primer cliente y mis ingresos aumentan por el haber. Entonces, aumentan dos activos y asimismo aumenta ingresos por el haber. Se sigue cumpliendo. Ahora, desde la segunda transacción en adelante voy a poner B/S, que significa valor según y registro la transacción. Contrato de servicios prestados a un cliente. Perfecto. Vamos a ver qué pasa en la transacción 3. La voy a pintar. Dice, en enero 8 o febrero, como está acá, se apertura una cuenta corriente en el Banco Bolivariano con el total de efectivo. Es muy importante entender lo que me dice el registro contable. Me dice que voy a aperturar una cuenta. Cuando yo voy a abrir una cuenta, va a aumentar bancos, porque voy a abrir la plata que tenía en mi efectivo, la voy a depositar. Por lo general, todas las empresas se manejan con bancos. Es la cuenta que más movimientos tiene porque las empresas no tienen dinero en efectivo en sus instalaciones, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver, pero ¿qué me dice el total del efectivo? Entonces, yo tengo que ver desde el asiento 1, verificar la cuenta caja. Aquí tengo 15,000, mira, caja 15,000, pero acá, como ya tuve mi primer cliente, tengo 8,400. Entonces, ahora voy a depositar todo eso para aperturar la cuenta. 15,000 más 8,400 me da 23,400. Aumenta mi banco y disminuye mi caja. En esta transacción vimos que se movieron dos activos. Aumenta banco en el debe y disminuye caja en el haber. ¿Por qué valor? Por 23,400. B/S, apertura de cuenta corriente, Banco Bolivariano. Tengo que poner el detalle de lo que pasa en ese día. ¿Ya? Vamos. Enero 10 o febrero 10. Vamos acá. Lo pinto y analizo qué pasa ese día. Dice, se realiza un contrato de servicios prestados a un cliente por $9,000. Otra vez voy a tener un ingreso. El ingreso aumenta por el haber. Se le cobra en efectivo. Cuando me dice que cobro en efectivo, le cobré en caja. Pero mira lo que dice ahí mismo. El valor fue transferido a la cuenta corriente. Tuve mi plata por un rato, pero fui al banco. Entonces, ese valor de 9,000 ya no es caja, sino automáticamente es un banco. Por eso la transacción es, aumenta mi banco por 9,000 y aumenta mi cuenta de ingresos por servicios prestados por 9,000. ¿Sí? B/S, valor según contrato de servicios de un cliente. Si tuviera el cliente Pepito, tengo que aquí anotar del cliente Pepito, el cliente Juanito, el cliente Nixon, o sea, el de lo más detallado posible para cuando haya una auditoría o lo demás, pues puedan revisar y puedan dar con todos los soportes posibles. ¿Sí? Vamos. Febrero 17. ¿Qué pasa aquí? Pintémosla acá. A ver, aquí. Dice, se realizan los siguientes pagos con cheque. Ya tengo un dato. Pago con cheque. Todo lo que es cheque, transferencia, depósito, ¿cuál se me olvida? En cuentas de ahorro, cuentas corrientes, todo eso es bancos. Entonces ya sé que
Como realizo un pago, vas a disminuir tu banco. ¿Pero qué vas a pagar? Vas a pagar gastos, gastos de sueldo, servicios básicos, gastos menores y arriendos. Entonces, como son gastos, ¿qué decía la teoría? Que los gastos aumentan en el debe. Entonces, primero voy a registrar los gastos. Aquí está, mira. Sueldos y salarios, servicios básicos, gastos menores, gasto de arriendo contra el medio de pago, que en este caso es el cheque. El cheque es bancos. ¿Qué valor? La suma de esos gastos. Sumo esto, me da 3.250 que está registrado aquí. Perfecto. Seguimos bien hasta ahí. Una vez que tengo eso, voy a ver qué pasó. Ah, ya. B/S, ¿qué vas a registrar? Valores según pagos con cheque de gastos. Si el profesor te pidiera más explícito, tú pones pago de cheque 1 hasta el 4 de gastos. ¿Ya? Eso va a depender de cómo es tu profesor. Vamos, febrero 27. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver. Pago de una cuenta vencida por 1.500 con cheque. Primero, a ver, cuenta vencida, digamos que no sé qué es, pero ya sé cheque, voy a pagar bancos, entonces va a disminuir un banco. Como yo soy una empresa, también tengo deudas, entonces se me atrasó una cuenta y por eso dice cuenta vencida. Entonces mi cuenta por pagar, perdón, es un pasivo. Vamos a ver qué pasa con los pasivos en el debe, disminuyen. Si ves, se cumple, acá, perdón, se cumple la teoría. Entonces, disminuye mi cuenta por pagar y asimismo disminuye mi banco porque pagué con cheque. ¿Ves la S que vas a registrar? Pagos de cuenta vencida. Si aquí me hubiera dicho pago de cuenta a la empresa Pica, entonces tú pones el mayor detalle posible en la transacción. Y finalmente, en febrero 28, me dice cobro, a ver, déjame poner un colorcito ahí. Cobro de la cuenta pendiente por transferencia cuenta corriente. Vamos, cuenta pendiente, perfecto. Es una cuenta por cobrar que hubo. Como ya cobro, esa cuenta va a disminuir. Y como yo ya la cobro a la cuenta, ¿qué te va a aumentar? Me dice que es por transferencia, entonces aumenta bancos. ¿Qué valor? El valor que fue la cuenta por cobrar, que estuvo por acá. ¿Sí ves? 3.600. Aquí está. Tienes que ver todo el detalle desde el día uno para ver. Solamente hay una cuenta por cobrar, listo, le damos de baja. Entonces, aumenta mi banco y disminuye mi cuenta por cobrar. ¿Por qué? Porque ya cobré por transferencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? El debe y el haber te tiene que cuadrar. Todo en contabilidad se debe cuadrar. Tenemos esto y luego tenemos el paso de la mayorización esquemática. Si te das cuenta, aquí debe y haber se forma una T. Y lo mismo que tienes acá, vas a tener acá. Vas a hacer el movimiento una T por cada cuenta contable. Y empiezas. Cuando no lo dominas, ya te enseñé, vas pintando. Ejemplo, caja, perfecto, lo pongo aquí. Luego voy con la cuenta muebles y equipos. Luego voy a equipos de computación. Luego cuentas por pagar. Luego capital. Mira, hasta ahí tengo 2, 4, 5 cuentas que están aquí. Seguimos con las otras transacciones. Caja, ya no la vuelvo a hacer otra T, sino pongo el movimiento en donde esté, ya sea en el debe o en el haber. Para eso sirve la mayorización, para ir viendo cómo van las cuentas. Si hay saldo positivo, si hay saldo deudor o saldo acreedor, que luego lo vamos a ver acá en el balance de comprobación. ¿Sí? Una vez que yo analizo todo mi libro diario, me voy dando cuenta y voy anotando los valores. Vamos, caja 15.000, perfecto. ¿En dónde está? En el debe, listo. El debe, perfecto. Vamos, muebles y equipo 28.000, al debe, perfecto. Equipos de cómputo 15.000. ¿En dónde está? En el debe. Es importante dónde está, en el debe, listo. Tenemos ahí. Cuentas por pagar 14.000, pero lo tengo en el haber. Entonces anoto en el haber los $14.000. Lo mismo capital, tengo 44.000 y la tengo en el haber. Hasta ahí es el asiento de apertura. Vamos a ver qué pasó en los otros días. Caja sigue con 8.400. Entonces, ¿en dónde? En el debe. Lo pongo más abajito y lo pongo en el debe y voy viendo los movimientos que fue pasando durante el mes. Cuentas por cobrar, 3.600 al debe, mira, aquí está, 3.600 al debe, listo. Ingresos por servicio, 12.000 al haber, vamos.
12.000 al haber, aquí. Bancos, 23.400 al debe, lo anoto en el debe, aquí, perfecto. Caja, mira, ahora tengo 23.400 pero ya en el haber. Entonces ya no voy a anotar en el debe, sino en el haber. Y así voy haciendo con todas las transacciones que registré en el libro diario. Se deben analizar todas, ¿sí? Ahora, en la estructura del balance de comprobación, vamos a respetar este orden. Siempre hay que respetarlo, que se registran primero los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos y finalmente los gastos, ¿sí? ¿Qué significa balance de comprobación? Me indica que si yo resto lo que tengo en el debe contra el haber, y si ese saldo es positivo, esa resta me da positivo, el saldo es deudor. Pero si yo resto y el saldo es negativo, si el debe, como dijiste en ese caso, el debe es menor al haber, me sale menos de 12.500. Omito el signo, pero lo pongo como saldo acreedor. Y donde no hay saldos, no tengo créditos, aquí solo tengo débito, entonces si es débito, de una copio directamente a deudor. Y donde tengo crédito, como este caso, a ver, déjame ver, ya, aquí todas estas automáticamente las pongo como saldo acreedor, ¿ya? Entonces, y las cuentas que se me hacen cero, que la resta me da cero, ya no las tomo en cuenta en el balance general, que es lo que analizamos y lo hicimos el día de ayer. Ya, a medida que voy copiando, ¿qué valores copio aquí? Los que me sale en la T. Vamos a ver. En caja, en débito pongo 23.400, porque mira aquí, esto más esto me da 23.400. Listo. Pero esa cuenta caja también tuvo créditos, tuvo el haber 23.400. Por eso que en la resta, este menos este me sale cero, se eliminó la cuenta. No hay nada de dinero en efectivo. Eso es lo que significa. Bancos. Tenemos bancos acá. En el debe, sumo todos los movimientos del debe, me da 36.000. ¿Viste? Está aquí. Pero en el haber también tengo acá y me dice 4.750, que es lo que tengo acá. Resto, y como el debe es mayor que el haber, el saldo es deudor. Entonces, si se cumple y otra vez, te tienen que cuadrar los saldos para finalmente llegar al proceso 3, que es el cierre contable, en donde se presenta la información con el estado de resultados para saber la utilidad, que es esto, ya vamos a analizarlo, y el estado de situación financiera o balance general para ver cuánto movimiento hemos tenido en activos, pasivos y patrimonio. Vamos. Entonces, para finalmente llegar aquí, tengo que analizar ingresos. Aquí ya los clasifiqué bonito, como me dice la teoría. Primero, las cuentas de activo. Perfecto. Luego, las cuentas de pasivo. Listo. Luego, me dijo las cuentas de patrimonio, que es esta de aquí. Luego las cuentas de ingreso, en este caso solo hay una cuenta de ingreso, y finalmente las cuentas de gastos. ¿Ya? ¿Para qué me sirve esa clasificación? Para lo que voy a hacer ahora. En el estado de resultados, este de aquí, solamente utilizo dos cuentas, la de ingresos y las de gastos, las demás no. Entonces, vamos, pongo ingresos y pongo el nivel de ingresos. ¿Con qué trabajo? Con el valor del saldo. Aquí se trabaja con los saldos que tenemos a la fecha. En este caso es el de aquí. Ya, entonces al momento de poner ingresos, el único es los servicios prestados. Entonces el saldo me dice 21.000, lo anoto acá. Como es el único ingreso, hago una rayita abajo para no anotar más y su sumatoria la pongo en este lado donde dice ingresos, ¿sí? Luego, gastos, veo mis cuentas de gastos y anoto sus saldos directamente acá. Sumo eso y eso me da 3.250 para finalmente obtener la utilidad neta, que es ingresos menos gastos.
Aquí tenemos, mira, ingresos menos gastos y me da 17.750. Hasta ahí hemos terminado el estado de resultados y finalmente pues ya hago el balance general, en donde aquí sí empiezo a clasificar en activos corrientes y no corrientes y si hay pasivos también, corrientes y no corrientes. Vamos. Activos, pongo activos corrientes, ya aprendimos, caja se fue por saldo cero, cuentas por cobrar cero, pero me queda un banco. Saldo 31.250 que está aquí. Como es el único activo corriente, le hago una rayita y anoto el total acá. Clasifico activos no corrientes, que ya sabemos que es muebles y equipos de computación. ¿Qué saldo? 28.000 y 15.000, que lo tengo aquí. Sumo los dos y perfecto. Ese es el total de activos. La suma del activo corriente más el no corriente. Ahora, vamos con los pasivos. Como solo hay un pasivo, que es cuentas por pagar, es pasivo corriente, lo anoto, hago la rayita y sumo el total de pasivos, que obviamente va a ser 12.500. Luego viene la cuenta de patrimonio. Anoto la cuenta de capital, que el saldo es 44.000, mira aquí. Y aquí se aumenta la cuenta de utilidad neta, que por eso fue que hice el estado de resultados, que es 17.750. Sumo esas dos y ese es el total de patrimonio, 61.750. Y finalmente la fórmula contable, tengo que sumar pasivos más patrimonio, que es este más este, me da 74.250 y se cumple la ecuación contable que el activo es igual al pasivo más patrimonio. Entonces, en todo momento la contabilidad se cuadran los valores, pero todo va a depender de cómo haces el registro. Por eso se usan los colores, para que puedas entender cuál fue la transacción uno, la 2, la 3. Entonces, ya una vez que lo domines, pues ya no necesitas colores, ¿sí? Bueno, Nixon, espero que hayas aprendido con esta clase grabada. Igual tienes ahí para repasar y tienes un buen potencial para aprender esto. Simplemente es que te aprendas las cuentas contables, te aprendas el proceso como tal. Puedes hacer, yo siempre para aprenderme esto, me acuerdo que yo ponía aquí, por si está la situación inicial y ponía que activos y luego pasivos y luego patrimonio, para no olvidarme, porque tenía que saber cómo era el esquema, esa sería la palabra. Y no te olvides que todo estado pues tiene su encabezado, siempre el nombre de la empresa, el nombre del estado y la fecha. Lo podemos comprobar acá, mira, el nombre de la empresa, el nombre del estado y la fecha, que es al final del mes. En el balance general lo mismo, el nombre de la empresa, el nombre del estado y la fecha, que es al final del mes. Perfecto, hemos terminado esta clase grabada y cualquier cosa, pues estamos en contacto, ¿sí? Cuídate y no te olvides, contabilidad es fácil. Y ahora, recording in progress. De primero a